Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Os voy a comentar un poco, bajo mi experiencia, cómo afrontar un proyecto de interiorismo, ¿vale? Antes que nada, me gustaría, siempre abro las ponencias con esta diapositiva, y es hacer hincapié en los diferentes roles que tenemos que tener frente a nuestro cliente cuando viene a ver un posible proyecto, ¿vale? Entonces, antes que nada, tenemos que ser conscientes de que somos orientadores. El cliente viene a nosotros y necesita pues, ayuda. Básicamente hay tres tipos de clientes. Está el que viene y no tiene nada de información, es decir, ha decidido a bote pronto realizar pues, una reforma pequeña o grande. Está el cliente que tiene alguna ligera idea y después está el más complicado de todos, que es el que está sobreinformado. El que le da mucho a Instagram, le da mucho a Pinterest y al final tiene muchas ideas, pero lo que necesita es que se le oriente un poco, ¿vale? Después, obviamente, somos consejeros y responsables, ¿vale? Hay que pensar que el realizar un proyecto, y más con un producto cerámico, significa realizar un proyecto que va a tener una media de 10-15 años en el caso de que se vuelva a reformar, con lo cual un proyecto, ya sea un pequeño proyecto como una reforma en una cocina, el cliente va a estar 15 años o ya toda la vida viviendo 365 días al año ese espacio. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esa importancia. La suma de todos estos roles, al final lo que consigue es que seamos profesionales, ¿vale? Y siendo profesionales, ¿qué es lo que conseguimos? Pues bueno, conseguimos básicamente un cliente satisfecho, ¿vale? El cliente satisfecho, ¿qué nos proporciona? Pues obviamente nos proporciona una nueva compra, ¿vale? Un nuevo proyecto, ya sea de otra habitación, de cualquier tipo de proyecto. Y lo más importante es la recomendación que puede dar a sus contactos. Nos estamos moviendo en un mundo que cada vez más los contactos a través de redes sociales, Twitter, Facebook y demás tienen mucha importancia. Comentarios positivos sobre nosotros siempre suman y comentarios negativos dividen, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta esto. Si os habéis fijado, los positivos suman, sin embargo, los negativos dividen, no restan, sino que dividen. Es muy fácil de entender. O sea, ahora por el tema de la pandemia no es tanto, pero cuando tú, por ejemplo, te metes en TripAdvisor y buscas un hotel, las valoraciones positivas prácticamente ni las lees. Sin embargo, vas a buscar las negativas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser buenos profesionales e intentar evitar tener cualquier tipo de valoración negativa. Vale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que la gente de ventas, es necesitamos saber nuestra competencia, necesitamos saber contra quién competimos. En este caso, en nuestro sector, bueno, en mi sector, la cerámica, por suerte, por desgracia, tenemos muchos competidores. Tenemos papel pintado, pintura, microcementos. Entonces, el conocer la competencia nos permite conocer también las ventajas que tenemos frente a ella, ¿vale? Eso nos hace ganar cuota de espacio a la hora de proyectar un proyecto. Obviamente, las ventajas de la cerámica pues, las conocemos todas. Persistencia, durabilidad, fácil limpieza, etcétera. Es lo que nosotros aquí conocemos como el ADN de la cerámica. Entonces, conociendo las ventajas de nuestro producto, la cerámica, frente a los demás competidores, nos hace ganar cuota de espacio. Es decir, por ejemplo, un proyecto, podemos tener, por ejemplo, un cliente que quiera realizar una reforma en un baño y nos diga, mira, es que tengo claro que la pared del lavabo la quiero de papel pintado y el resto cerámica. El conocer las ventajas de tu producto respecto a la competencia te permite ganar esa cuota. Es decir, puedes argumentarle, oye, ¿te has fijado que tienes niños y te pueden rayar el papel? Una vez el papel rayado lo tienes que arrancar, sin embargo, la cerámica te va a evitar eso. Ya estás ganando introducir tu producto en ese proyecto. Entonces, es muy importante conocer eso, las ventajas de tu producto respecto a la competencia a la hora de proyectar. Y ya nos metemos un poco en interiorismo. ¿Qué es el interiorismo?
Vale, pues simplemente el interiorismo es crear un espacio que se pueda disfrutar, pero muy importante, adaptado a las necesidades de la persona que lo habita. Y esta es la regla del 70-30. ¿Vale? Un proyecto, se dice que el proyecto perfecto tiene un 70% de practicidad y un 30% de estética. Es decir, de nada nos sirve tener un espacio, un proyecto súper chulo, pero que no sea práctico. Porque al final el cliente o clientes de tu cliente, como puede ser en un restaurante, si no es práctico se va a acordar de ti y no por lo bien que o por lo bonito que está. ¿Vale? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta la practicidad del proyecto y después en una segunda fase sí que veremos el tema estético. ¿Vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Volvemos un poco a lo que hemos dicho antes. Hay que tener en cuenta que un cliente que se reforma un baño va a entrar al día 10 veces durante 15 años. Si no es práctico, hemos fallado. Eso significa que no nos va a recomendar y volvemos a dividir. ¿Ok? Bueno, pues nada. ¿Cómo afrontamos un proyecto de interiorismo? Yo lo divido básicamente en 4 puntos, ¿vale? El más importante y el que creo que se le da menos importancia es, antes de proyectar, hay que estudiar el cliente y sus necesidades. Eso es básico antes de coger un papel y ponernos a proyectar. Obviamente, después tenemos el estudio del espacio, después seleccionaremos los materiales y, finalmente, ofreceremos un valor añadido, que es lo que nos va a diferenciar un poco de la competencia. Poder ofrecer algo más, pequeños detalles que hacen que el cliente se fije en ti y vea que controlas, que le estás ofreciendo soluciones y que le aportas. ¿Vale? El estudio del cliente y las necesidades. Nosotros aquí en Keravent realizamos el Mystery Shopping. No sé si lo conocéis. ¿Vale? Nada, es simplemente, supongo que algunos de vosotros lo habréis vivido, es ir a las tiendas y hacernos pasar por cliente. En nuestro caso, no nos interesan los precios, sino simplemente nos interesa saber cómo valoran nuestra marca en el punto de venta, si la ofrecen de primeras, etcétera. Entonces, en lo que casi todo el mundo peca es que de buenas a primeras te abordan, ¿vale? No te dejan hablar. Nos hemos encontrado con muchos agentes de ventas que, claro, obviamente, y es muy entendible, lo que quieren hacer es cerrar la venta. Entonces, si lo primero que te ponen sobre la mesa es el precio. Entonces, es un error. El precio es importante, pero primero dejémosle hablar. Nos va a comentar las necesidades que tiene en su espacio. Si tiene alguna idea de lo que quiere, si está perdido, hay que escucharle, ¿vale? El primer paso es un poco psicología, ¿no? Intentar leer de lo que el cliente te va comentando todas esas necesidades que tiene el cliente. Pues en un baño, pues oye, necesito un doble seno o no, o me gusta la madera. Hay que ir captando toda la información, ¿vale? Porque contra más información captemos de su palabra, menos tenemos que preguntarle después, ¿vale? Porque todos somos clientes al final y en muchas ocasiones molesta que te cuestionen muchas cosas. ¿Vale? Después tenemos, después de la escucha, la observación. ¿Vale? Hay mucha información que podemos sacar de la observación. No caer en los estereotipos, ¿vale? Pero sí que puedes observar si tienen niños, tienen mascotas, si les gusta, ves que visten un poco en tendencia, les gusta algo más atrevido o no, sin caer en estereotipos, pero te van dando un poquito de información. ¿Vale? Y toda la información que no hayamos obtenido mediante la escucha o la observación la sacaremos en la siguiente fase, que es la de preguntar. ¿Vale? Preguntas muy concretas y un poco para con la mínima cantidad de preguntas sacar la máxima información. ¿Vale? Esto reitero que es muy importante, ¿vale? Porque si hacemos esta fase bien, prácticamente tenemos un 50% del proyecto hecho. Lo que le presentemos al cliente va a entrar seguro. ¿Ok? Yo voy hablando, ¿eh? Si tenéis cualquier duda, me podéis interrumpir. Bueno, y entramos en la fase del estudio del espacio. El papel en blanco, en este caso os he preparado un trabajo práctico que iremos haciendo fase a fase. Por el tiempo que tenemos, es un espacio reducido, es un baño,
¿vale? Porque tampoco tengo mucho tiempo para explayarme, pero las fases que vamos a ver se pueden extrapolar a cualquier situación, ¿no? Una cocina, un salón, una reforma integral de una casa. Veréis que todas las pautas son pasos a seguir para realizar el proyecto. Obviamente habréis visto de todo, o sea, habréis visto clientes que te vienen con un plano como este decente, gente que te viene con un dibujito, gente que te viene sin nada. Bueno, vamos a partir de la idea que tenemos este plano. Simplemente vamos a leer la información que tenemos, ¿vale? A priori ves es un plano, no parece que tenga mucha información, pero si la analizamos sí que tiene, ¿vale? Tenemos un espacio que es de 15 metros cuadrados, ¿vale? Un espacio horizontal. Tenemos una ventana, con lo cual sabemos que tenemos un punto de luz natural, que puede ser de un patio o de una fachada, y tenemos una puerta de acceso que se abre a derechas, es importante, ¿vale? Hacia dónde se abre y el hueco que te deja en la parte de atrás de la puerta. Y después, al tener una puerta, pues obviamente tenemos un punto de luz residual, de un pasillo o de la habitación, no sabemos, ¿vale? Entonces, de un simple plano ya hemos sacado bastante información. La siguiente, una de las fases más importantes, diferenciar las zonas. ¿Qué criterio utilizamos para diferenciar las zonas? Y repito, esto lo podemos extrapolar a un salón, a una cocina, cualquiera. Acceso y visibilidad, ¿vale? Si os fijáis, nuestro espacio no nos hemos puesto todavía a diseñar, pero ya hemos dividido el espacio en 3 zonas claramente diferenciadas. Tienes la zona 1 con una visibilidad nula, una accesibilidad minimada, porque tienes que abrir la puerta. Antes hemos visto ya que había derechas, con lo cual tenemos que cerrar probablemente la puerta para acceder a ese espacio. Entonces, esa es la zona, digamos, que menos nos interesa. Después tenemos la zona 2, que es de amplia visibilidad y acceso rápido, ¿vale? Con lo cual ya sabemos que ya nos está dando mucha información. Y después tenemos la zona 3, que es de buena visibilidad, pero de un acceso no tan rápido como la zona 2, ¿vale? Simplemente con esa división de zonas ya tenemos claro dónde van a ir nuestros elementos. Si os recordáis, teníamos la zona 1, que era visibilidad nula y accesibilidad mala. Obviamente, ya sabemos lo que tenemos que poner ahí. Además, tenemos una ventana. Esto ya es personal, pero no me gusta tener duchas con ventanas, ¿vale? Por el tema de limpieza y demás. Entonces, simplemente dividiendo las zonas ya hemos sabido dónde meter nuestro sanitario y nuestro bidet. La zona 2, si os fijáis, ¿vale? Es el acceso rápido. El 80% de veces que tú entras al baño, entras o a lavarte las manos, o a lavarte los dientes, a mirarte al espejo, peinarte, cualquier cosa. Entonces, necesitas un acceso rápido. Entras, sales, ¿vale? Y después, la última, que es el acceso un poco más alejado, tendrías las zonas húmedas, ¿vale? Que en este caso, pues, sería una ducha o una bañera. ¿Vale? Si voy muy rápido, me lo comentáis también, ¿eh? Pero simplemente, con este análisis de las zonas, ya hemos tenido directamente los pasos y los accesos. Siguiente punto, súper importante, la luz, ¿vale? Es probablemente uno de los puntos más importantes a la hora de desarrollar un proyecto. Siempre tenemos que ir luz natural, luz residual, luz artificial, ¿vale? Nosotros tenemos la luz natural, que puede ser de un patio cerrado. Hay que hablarlo con el cliente para ver, obviamente, la cantidad de luz que entra no es la misma la de un patio interior que la de una fachada a la calle, ¿vale? Pero ya sabemos que tenemos ahí luz natural, entre comillas nos podemos despreocupar un poco de esa zona. La siguiente es la luz residual que nos va a entrar por la puerta y que nos va a permitir que muchas veces entras al cuarto de baño y no enciendes ni la luz directamente para acceder al lavabo, ¿vale? Entonces, con esos 2 puntos de luces ya se nos queda la zona ciega, que es donde no teníamos luz. Y ahí es donde tenemos que entrar a evaluar qué iluminación necesitamos, ¿vale? Obviamente, por el espacio. Aquí en un proyecto de 5 metros, suficiente con 2 dicroicos empotrables. Y siempre hay que tener en cuenta de dejar 80-90 centímetros tanto interruptores como puntos de luz de la zona de agua, ¿vale? En este caso sería la ducha, muy importante, ¿vale? Para evitar problemas y seguir normativa, ¿vale?
normativa tienes que dejar en torno a 80, 90, no recuerdo bien. ¿Vale? Esos 2 puntos de luz dicroicos nos permitirá iluminar la sala en general y después vamos a aportar 2 puntos de luz, en este caso con retroiluminados en los espejos, para la zona de los espejos. ¿Vale? Porque muchas veces estaréis cansados de ver baños donde no han tenido en cuenta ese tipo de iluminación y tú mismo te haces la sombra de los dicroicos que están en el techo y es imposible verte la cara, vaya. Entonces, es muy importante la iluminación, ya sea con espejos retroiluminados, apliques encima de los espejos, pero es muy importante ese tipo de luz. Y si van con diferente interruptor, mejor que mejor. ¿Vale? Y la última fase, pues nada, esta la tenéis más que clara, que es conocimiento de los materiales y de las aplicaciones. Pues obviamente que un porcelánico lo puedes subir a la pared, que la pasta blanca solo es para revestimiento, mosaicos en duchas, todo el tipo de aplicaciones que está permitido para evitar caer en errores que puedan convertirse en una reclamación a posterior del cliente. ¿Vale? Una vez tenemos el espacio, ¿algo del espacio? ¿Cambiaríais algo? ¿O de ubicación lo cambiaríais? ¿No? ¿Os ha parecido bien la distribución? ¿Veis interesante el trabajar por zonas? Veo caras que dicen que sí. Ok, perfecto. Vale, entraríamos a seleccionar el material. ¿Vale? Obviamente, el primer punto ya lo hemos recibido antes, que es el escuchar al cliente. Porque normalmente, pues lo que comentábamos antes, dentro de los 3 tipos de clientes, al menos 2 te vendrán con una idea, que después al final puede que la cambie o puede que no. Pero en la escucha ya te va a dar un poco, pues, si quiere una madera, si quiere un mármol, si quiere una piedra, para empezar a tantear un poco el terreno. Después viene una pelea que es formato grande versus formato pequeño. Supongo que habréis escuchado muchísimas veces baño pequeño, azulejo pequeño, baño grande, azulejo grande. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Sí. Mejor, no le hagáis caso. Yo siempre recomiendo azulejo grande, obviamente. Menor cantidad de juntas y mayor valor estético. Obviamente también es mayor precio. Bueno, en nuestras manos está primero ofrecer la estética y que el cliente decida si quiere invertir más o invertir menos. ¿Vale? ¿No habías escuchado lo de formato pequeño, baño pequeño? Sí. Ok. Vale. Lo que estábamos comentando de baño pequeño, formato pequeño, se basa principalmente en un tema económico. Es decir, si vas a hacer una reforma de un baño pequeñito, pues obviamente no vas a invertir el mismo presupuesto que en un baño grande. Entonces, obviamente, por temas de formato, pues va a ser un formato que no tiene más. ¿Vale? Después, seleccionar el tema del color, que después veremos un pequeño tip que os dará un poco unas pautas. ¿Vale? Y después ya es la fase de proponer, que no es imponer, comentar con el cliente. Y súper importante, que esto es otro tema como el de la luz, que no se le da especialmente cariño, el color de las juntas. Por favor, prestarle cariño a este punto porque estoy harto de ver, iba a decir ambientes, porque no tengo muchos ambientes, espacios o baños alicatados con blanco, rejuntados con blanco. Entonces, te estás poniendo un producto beige, una piedra beige, y te la rejuntan con color blanco. Acabas de desperdiciar todo el trabajo que has hecho con el cliente simplemente con el tema del rejunte. Hay que prestarle mucha atención y comentarlo con el cliente, que después el colocador o su colocador de confianza o el que sea le pondrá el color de junta que decían ellos, pero que no sea porque vosotros, igual que la iluminación, no le habéis dado ese valor añadido de, piensa después en el color de la junta.
¿Ok? El tema de los colores que hemos comentado. ¿Cómo pueden los colores cambiar la percepción de un espacio? ¿Vale? Todo lo que son colores blancos sirven para ampliar, ¿vale? Y todo lo que son colores oscuros, estrechan. Entonces, si tenemos un espacio muy cortito o muy ancho, simplemente jugando con los colores del azulejo, te va a dar sensación de alargar. Si, por ejemplo, tienes un baño, yo qué sé, de un color oscuro y contrastas con una pared en claro, te va a dar una sensación de profundidad que realmente no tiene, pero psicológicamente te lo va a parecer, ¿vale? Lo mismo, o sea, si la pared que haces a contraste es la oscura, te lo va a cortar para espacios que son muy profundos y muy estrechos, ¿vale? Simplemente jugando con el color puedes cambiar la percepción de los espacios, ¿vale? Esto también es muy interesante. Ok, ¿cómo ofrecemos el valor añadido? Ya tenemos hecho nuestro proyecto, ya tenemos la distribución hecha, la iluminación, etcétera. Estamos eligiendo el material, el cliente quiere, como esta diapositiva, una piedra. ¿Cómo podemos ofrecerle valor? Pues, por ejemplo, jugando con los colores o con los relieves, delimitando zonas de más importancia, jugando con contrastes para romper un poco la monotonía del espacio, darle movimiento al espacio y hacer en global, en conjunto, un espacio un poco más atractivo que no sea un espacio en monocolor, ¿vale? Jugar con los volúmenes. Muchas veces estamos condicionados a volúmenes, a bajantes que pasan por el baño o tuberías que pasan por la cocina. Podemos aprovechar esos volúmenes para darle dinamismo al espacio. Si os fijáis, por ejemplo, en la diapositiva del fondo, ¿vale? Teníamos es una habitación y teníamos una pared refundida que se nos quedaba ahí un poco atrás por el tema del mobiliario. Le hemos sacado un volumen a modo de cabecero y lo hemos chapado con un relieve. Y hemos conseguido darle movimiento y una sensación de calidez, aplicándole un LED inferior que el espacio no tenía, simplemente con un volumen de un espacio que estaba ahí perdido. ¿Vale? Lo mismo en lo que estamos comentando, en zonas como tienes una bajante, pues puedes aprovechar para hacer hornacinas, para aprovechar espacio. Hay muchos espacios que se pierden, pero no se les prestan atención porque no se estudia. Vale, obviamente, siempre hay que aconsejar al cliente el material rectificado, ¿vale? Que sepa que existe, porque la mayoría de gente no lo conoce, no sabe qué es. Y la diferencia entre un producto rectificado y no rectificado estéticamente es totalmente diferente la apreciación, ¿vale? Obviamente, el precio tampoco es el mismo, pero después el cliente decidirá, pero que sepa que vosotros le estáis aportando esa solución y que esa solución existe y la diferencia que existe entre ambas, porque la mayoría de gente pagará esa diferencia. ¿Vale? Y aprovechar un poco algo que está muy de moda y que viene ya de un tiempo atrás, y es el mezclar, no tener miedo a mezclar. Estaréis viendo cada vez más espacios que mezclan mármol, madera, piedra, cemento. Son maneras de darle personalidad al espacio y que el cliente sienta que realmente, en este caso, su baño es diferente al resto, es su baño, tiene su personalidad. Es muy interesante, ¿vale? La verdad es que este tipo de cosas rompe un poco los esquemas del cliente, pero también le aporta mucha diferenciación, porque lo hace más suyo. Vale, y otra opción que a mí me gusta mucho es subir el porcelánico a la pared, ¿vale? Porque te permite continuar la junta, te permite darle profundidad a los espacios. Inconveniente que tiene la perforación. A la hora de colocar colgadores, toalleros y demás es un poco más engorroso, pero la verdad es que cambia mucho el ver un espacio
que tiene el mismo formato todo y las juntas continúan. Es un espacio mucho más tranquilo, mucho más armónico. Tiene mucha más, para mí, mucha más importancia que cambiar un pavimento cuadrado y un revestimiento rectangular. Vale. Y este es un valor añadido que gusta mucho al cliente y es el estudio del atrezo. ¿Vale? El estudio del atrezo es proponer, darles ideas de la decoración que pueden utilizar en ese proyecto que tú les haces. ¿Por qué? Porque el cliente percibe que además de tus conocimientos sobre material cerámico, que lo da por supuesto, tienes conocimientos de las tendencias, estás a la última. Entonces, eso hace que el cliente se fíe mucho más de ti y que te valore mucho más tu opinión, porque ve que conoces de todo, sabes de todo. ¿Vale? Y parece que no y influye mucho en la percepción del cliente. Ok, ¿alguna duda hasta aquí o he ido muy rápido, muy lento? No lo sé. De momento bien, gracias, Javier. Okay. Sí que diría que lo de mix and match de las series, eso da mucho de sí, porque nunca sabes hasta cuántas colecciones o cuántos modelos utilizar en un espacio, ¿no? Porque te da miedo, supongo, cargarlo mucho. Siempre nos enseñáis espacios muy grandes, pero la realidad, en mi caso al menos, es espacios más pequeños. Y bueno, pues sí, la zona de aguas, la zona del mueble o alturas Sí. a media pared. Sí, va un poco por ahí. Sí, obviamente nosotros, claro, tenemos que enseñar el producto a lo grande y siempre pecamos, entre comillas, de hacer ambientes que realmente no los tenemos nadie. ¿Vale? Sí, que en sí algunas ocasiones, en algún curso, igual nos han dicho intentar no enseñar muchos catálogos a los clientes, porque realmente ellos lo que tienen que hacerse es la composición de su baño en su casa, no ver un ambiente y luego lo ves que en tu casa pues no es lo mismo, ¿no? Bañera, ducha. Sí, claro, hay que adecuar un poco el proyecto a las necesidades, obviamente. Sí, sí. Nosotros sí que tenemos, para eso tenemos en las webs la herramienta de 3D, para permitir verlo. O sea, que el cliente es súper sencillo de utilizar y es gratis. Si os animo a que lo investiguéis. Para que el cliente vea el producto, cómo va a quedar realmente en su espacio. Entonces, ahí sí que es cuando el cliente se hace la idea de cómo le va a quedar. Porque la mayoría de clientes no tiene esa capacidad de abstracción. Es decir, vale, esto me lo imagino en mi casa, no lo veo, no puedo verlo. Entonces, hay herramientas para adecuar un poco más lo que tú dices a su espacio. Sí, no, y la verdad se agradece que colaboréis con las bibliotecas de los distintos programas porque ahí puedes realmente tú ofrecerle ese 3D al cliente, que a veces no es fácil trabajar solo con una marca y tienes que mezclar elementos de distintas marcas y pues que estén en bibliotecas más universales, pues se agradece mucho que lo hagáis. Sí, sí. Gracias. Ok. Y después, pues también, bueno, había preparado, sé que también habéis tenido ahí a Pepa, dando charlas de interiorismo y demás, y bueno, supongo que os habrá comentado también un poco las tres tendencias principales que se están llevando ahora este año. No sé si ya lo habéis visto. Vendrá más adelante, la sesión con Pepa viene más tarde. Le voy a hacer un spoiler. Bueno, supongo que coincidiremos, porque son tendencias que están muy claras y que se están viendo muy remarcadas. Una es la Home Sanctuary, que bueno, viene un poco derivada por la tendencia que, bueno, la situación actual de las restricciones y demás, estamos pasando muchísimo más tiempo en casa y lo que la gente busca, de hecho hay un boom en reformas, lo que busca es, ya que vamos a estar en casa mucho tiempo, conectar de una manera con el espacio, que sea nuestro santuario, estar a gusto ahí en nuestra casa y bueno, pues para ello se eligen pues tonos tranquilos, neutros, superficie con una textura mínima y materiales todo lo que pueda ser un poco pues mármoles, muy suaves, todo lo que pueda hacer un poco pues tipo un spa, ¿no? Dar tranquilidad, estar tranquilos en casa porque lamentablemente mucho
del que quisiéramos. Vale, y un poco os dejo también ahí el Pantone que se está llevando este año, que es el Ultimate Grade, que va un poco acorde con esta tendencia. ¿Vale? La otra tendencia que se está llevando mucho también es la Rural Contemporary, ¿vale? En la cual se busca un poco esa conexión con la naturaleza, ya sea o bien a base de meter plantas tal cual en los espacios, o bueno, pequeñas integraciones de vegetaciones, ya sea en el azulejo, en papeles, buscando algo más orgánico, ¿vale? Sobre todo se basan un poco en esos tonos más que grises, he puesto grises, pero son más greiges, que es una mezcla entre gris y beige, y tonos cálidos, ¿vale? Materiales muy sencillos y que se basan un poco en cementos y piedras. Esta tendencia también va muy atada con el Pantone, el Cloud Dancer, que es un color, un tono entre beige y grey, ¿vale? Y por último, estaréis ya lleva 2 años más o menos con nosotros y supongo que estaréis hartos de verlo, que es el Neodeco, ¿vale? Se basa mucho en los espacios del Art Deco y de Mid-Century de los años 70, que buscan pues, bueno, un poco patrones geométricos, relieves, los veréis siempre acompañados de tonos dorados, la decoración en dorado, ¿vale? Ahora hay un boom de este tipo de decoración. Y bueno, se caracteriza en cuanto a los tonos porque se utilizan tonos suaves como los blancos para neutralizar y de repente un fogonazo de color vivo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nosotros nos apoyamos en nuestro producto, el Capitol, en un tono amarillo. O sea, tienes un espacio blanco, súper neutro y de repente, ¡pum!, un golpe de efecto con patrones geométricos, un tono que llama la atención. ¿Vale? Se basa eso, sobre todo en monocolores y apoyados en muchas ocasiones con madera. Y bueno, el Pantone que acompaña esta tendencia es el Illuminating, que es un poco entre el amarillo y el dorado. Supongo que veréis muebles dorados por todos los lados. Y bueno, eso es un poco las tendencias que se están llevando ahora y que vamos a ver este año hasta la saciedad. ¿Vale? No sé, y hasta aquí un poco os he intentado sintetizar un poco cómo afrontar la importancia de vuestro rol cuando vais a hacer el proyecto, la importancia de escuchar al cliente, observar y preguntar, y después, pues bueno, las 4 fases que hay a la hora de desarrollar un proyecto y cómo analizarlo rápidamente para conseguir una ubicación correcta pensando en la regla que os he comentado del 70%. Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro.